Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema importante para lo que nos queda del año. Vamos a introducirnos en el concepto de mirada situada. Buenas tardes, primero todos. Introducirnos en este concepto que va a vincular cuestiones de contexto, cuestiones del entorno, las distintas capas para poder encontrar dentro de lo que es el contexto materiales para el proyecto, materiales para la prefiguración morfológica. Venimos diciendo siempre que la arquitectura es un proceso, cuando concebimos la arquitectura, cuando la hacemos, cuando la materializamos, siempre está dentro de un contexto sociocultural. Siempre la arquitectura es permeable a ese contexto. Ese contexto les da significación a la arquitectura. Y nosotros podemos evocar a través del proyecto y a través de las prefiguraciones estas cuestiones del contexto. Y eso lo podemos hacer a través de sistemas de significación. Cuando hablamos de sistemas de significación, lo hacemos desde lo disciplinar, desde la materialidad, desde el color, desde las atmósferas. También decimos que cuando nosotros nos vinculamos con un espacio, no lo hacemos de una manera, lo hacemos involucrándonos, lo hacemos, se produce un encuentro con el espacio, eso lo venimos diciendo cuando tuvimos el teórico de atmósfera. Este encuentro genera un diálogo desde nuestros sentires y dentro de lo que el espacio nos provoca, lo que el espacio nos posibilita. Y esto es gracias a la experiencia, gracias a podernos vincular estrechamente con el espacio a través de la experiencia, a través de la vivencia en el espacio. Así es que podemos transformar nuestra subjetividad, porque ese lugar, ese espacio vivenciado va a dejar huellas en nosotros, deja huellas, deja marcas. Lo que a nosotros nos interesa es abordar nuevas miradas, unas miradas distintas, más amplias, que las que realizamos de manera naturalizada. Por eso decimos que queremos que se genere en ustedes una especie de extrañamiento. Extrañamiento es una palabra que viene de la literatura, es una especie de estrategia para la creatividad, y tiene que ver con percibir algo cotidiano desde una perspectiva diferente, es decir, como algo nuevo, de familiarizarnos de la rutina de las percepciones cotidianas. No es que vamos a modificar la percepción de él, sino que digamos, lo que vamos a hacer es la manera en que se nos va a presentar esta realidad que percibimos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de estos árboles, de este bosque, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver cómo lo interpretó este arquitecto, qué tomó, cómo se salió de esa primera lectura de lo figurativo, de eso que ve a partir de ese fragmento del bosque, y con qué se queda. Bueno, ya ahí hay un extrañamiento. Siempre me parece muy lindo el ejemplo de, no sé si conocen, bueno, Julio Cortázar, un escritor argentino-francés, y este escritor que tiene muchos textos muy lindos, tiene un texto que se llama Instrucciones para subir una escalera, también tiene otro que se llama Instrucciones para ver por un reloj, etc. Pero si leen ese texto de Instrucciones para subir una escalera, se van a dar cuenta cómo Cortázar define la escalera y define el subir. Y se van a dar cuenta que hay algo muy creativo, porque no lo hace desde lo habitual, lo hace desde algo inhabitual, desde algo que sugiere, desde algo que por ahí hasta podríamos pensar hasta en un absurdo, pero en realidad es una mirada distinta, una mirada que se aparta de lo naturalizado que sería una escalera, lo hace poético. Es una estrategia el extrañamiento para poder potenciar la creatividad. Bueno, entonces lo que a nosotros nos interesa es construir una mirada situada. ¿Y qué será una mirada situada? Y decimos siempre que es importante, cuando abordamos la lectura de un paisaje, cuando abordamos la lectura de una ciudad, es tan importante lo que vemos con cómo lo vemos. Entonces, no es solamente lo que vemos, cómo lo vemos, a través de qué filtros lo vemos, qué ponderamos, porque sepamos que proyectar es una operación no universal, sino situacional. Para cada situación hay una propuesta, una posibilidad de proyecto distinta. Por eso decimos que es situacional, que no es algo genérico, idéntico para todos, para todo, es decir, y universal. Siempre hay un contexto, siempre hay una situación a la que respondemos.
Cuando hablamos de construir una mirada, nos vamos a remitir a este autor que nombro algunas veces en los teóricos, Pablo Stulberg, que es un arquitecto de la UBA, que tiene algunos libros muy interesantes sobre la arquitectura, sobre el contexto, sobre la significación. Y él también, remitiéndose a otro autor, a Gruner, en el sitio de la mirada, nos dice que situar la mirada tiene que ver, está en relación a ver el mundo. ¿Se escucha, chicos? Hola, hola. ¿Se abrió la conectividad? Sí, se escucha bien. Porque yo estaba escuchando un sonido y no sabía si... Bueno, tiene que ver con ver el mundo de una manera intencionada, con una conciencia de esa mirada. Conciencia de la experiencia, también nos dice Gabarty. Fíjense, tenemos manera intencionada, conciencia de la experiencia. Es decir, demanda construir un sitio desde donde mirar que va a involucrar nuestra subjetividad, lo que somos, de lo que estamos cargados, de lo que nos alimentamos, nuestra subjetividad, que siempre es rica y que en cada uno de ustedes va a tener distintos tintes, ¿no es cierto? Y también situar esta mirada va a implicar un punto de partida, porque nos dice Stulberg, esta mirada situada requiere de una dimensión reflexiva, porque no solamente vamos a mirar lo que hay, sino también imaginar lo que podría haber. Es decir, descubrir lo que hay, pero interpretarlo e imaginar lo que podría haber. Nosotros cuando proyectamos siempre estamos arrojando algo hacia adelante, arrojando ideas hacia adelante, pensando en qué se puede transformar eso que estamos viendo. También otro texto que tomo como este fragmento de John Berger, este autor inglés, que tiene un libro que se llama Modos de Ver, y él, hablando de la obra de arte, pero también remitiéndolo a la arquitectura, él nos dice, y esto creo que se lo debo haber dicho en un teórico anterior, lo visible es una construcción artificial. Todo aquello que llamamos lo visible es un producto social, y no cualquier cosa, en cualquier época, de cualquier manera, siempre visible. ¿Y esto qué quiere decir esto? Tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con las construcciones colectivas, tiene que ver con los presupuestos de época, con las cosmovisiones del mundo, con las temporalidades. Seguramente lo que ahora nos llama la atención no es lo mismo que le llamó la atención en los años 50, ni en el 2000. Lo que ahora ponemos en valor no es lo mismo. Todos los contextos hacen que nosotros o demos valor o hagamos visible determinadas cosas y no otras. Por eso decimos que es una construcción producto social y una construcción artificial. Traje estas imágenes porque ustedes ya han hecho un trabajo de extrañamiento. Traigo estas de este taller porque de alguna manera están relacionadas con el paisaje. Ustedes van a trabajar ahora en paisajes urbanos. Estas son postales de nuestra geografía, del Paz del Mar, del Palampaya, que usaron en uno de los talleres, la Biblioteca Lamelas y Brizuela, y en otros talleres trabajaron con imágenes de ciudades y también con imágenes de obras de arte. Bueno, en este caso el río han producido un extrañamiento porque no se han quedado con la primera imagen de esa figura de la palmera, sino aparece esta interpretación, esta lectura de figura fondo, esta lectura de ritmo, esta lectura de espesores, posibilidades que empiezan a surgir, lecturas de figuras geométricas, etcétera, donde empieza a haber una comprensión, hay una interpretación de lo que se está viendo y luego también hay operatorias sobre lo que se está viendo. Bueno, esto nos lleva a pensar que entre ese espacio que vemos, ese espacio que experimentamos, hay intercambios. Estos intercambios tienen que ver con el orden de lo perceptual, desde nuestra percepción, con el orden geométrico que tiene ese espacio, con la construcción de significados, y que esos significados se construyen a partir de esto que decimos la idea del lugar. La idea del lugar se va a diferenciar de la de espacio por la presencia de la experiencia, nos dice Montaner. El lugar está relacionado con el proceso fenomenológico de la percepción y la experiencia del mundo por parte del cuerpo humano. Fíjense que si hay una experiencia del mundo por parte del cuerpo humano, hay una apropiación. Entonces, el espacio apropiado, el espacio experimentado deviene lugar. Heidegger también nos habla de ese Dasein, ese ser ahí como una espacialidad humana, una apropiación, una habitabilidad. Y esto está también vinculado con lo que este autor plantea. Dice Heidegger que no hay lugares que no hay proyecto. El lugar surge con el proyecto. Y él hace un relato muy lindo en relación al tema del puente, que después seguramente en alguna otra materia se los van a
a contar, pero simplemente es, si hay una ribera de un río y hay dos orillas, él nos dice hay múltiples posibles lugares, pero el lugar se va a generar cuando se construye el puente. Es decir, nosotros construimos y apropiamos y digamos, somos parte del lugar. Por eso es tan importante la diferencia entre esta cuestión del espacio abstracto, el vacío limitado por límites que lo configuran, con esta experiencia del lugar, lo que está apropiado, lo que está experimentado por el sujeto. En esta imagen de la serie de Horizonte, de estos fotógrafos, lo traje porque también hay una definición de lugar. Fíjense cómo aparece el horizonte, pero aparece también el horizonte en distintas temporalidades, en distintas posibles apropiaciones, ¿no es cierto? Ellos nos dicen que el lugar es algo que llevamos con nosotros, la suma de nuestros recuerdos internos mapeados en el paisaje actual a medida que lo atravesamos. Y esto es muy lindo porque si ustedes, nosotros nos ponemos a recordar los lugares, qué lugares pregnaron en nosotros, qué lugares rememoramos, por qué los rememoramos, que eso también tiene que ver con las atmósferas, van a aparecer estos recuerdos, van a aparecer estas pregnancias, van a aparecer cuestiones que tienen que ver con esas cualidades del lugar donde nosotros vivenciamos determinadas cosas. Entonces, no todos los espacios tienen digamos, el espacio para que se constituya el lugar debe ser apropiado y debe ser experimentado. Y debe ser interpretado y debe haber posibilidades de apropiación. Estas imágenes, que algunas también a lo mejor las mostré en algún teórico, en algún taller, cuando uno pasa por los talleres, tiene que ver con esta propuesta de esta fotógrafa estadounidense, que es Andrea Spohn, que a mí me gusta tanto, que ella lo que hace es fotografiar los edificios a una gran altura, debe tener equipos muy especiales y además un ojo muy especial, porque acuérdense que la fotografía tiene que ver con arte de la observación, pero que debes encontrar algo distinto en lugares comunes. Y entonces ella hace estas capturas de la ciudad, nos devuelve otra lectura de la ciudad, una lectura distinta de la ciudad que es efímera, pero a su vez está ahí capturada en una imagen. ¿Por qué es efímera? Porque es el resultado de la luz y los reflejos de esas pieles de los edificios. Y es esas capturas del instante que permite la fotografía y que permite que la luz y la sombra y los colores estén así en ese momento, a esa hora y en ese lugar. Y tal vez en otro momento los reflejos son distintos y las capturas son otras. Entonces también como para traerles esta idea de extrañamiento, que cuando inclusive vamos a sacar fotos, cuando inclusive vamos a poder leer un sector de la ciudad, también empecemos a pensar en esas capturas no habituales, en algo que podemos empezar a descubrir dentro de la mirada natural, que está fuera de la mirada naturalizada. Bueno, vamos a llegar a esta placa donde tenemos estas diferencias, en todo caso, entre entorno y contexto. Cuando hablamos de entorno, decimos que es todo lo susceptible de ser medido, clasificado, catalogado, ordenado con cierto grado de precisión. Por eso decimos es lo que hay. Todo lo que hay constituye el entorno. Ahora, ¿en qué se diferencia el contexto? El contexto tiene que ver con lo que hay en el entorno significa para mí, para quien está viviendo, conociendo y entendiendo ese entorno, lo que significo, a lo que le doy valor, lo que valorizo. Eso es el contexto. Entonces, Stolwar de nuevo nos dice que el pasaje del entorno al contexto va a implicar una producción de una subjetividad. Esa subjetividad de cada uno, que observa, que experimenta el lugar. Y también esa subjetividad se le suma al imaginario colectivo. Por eso nos interesa mucho en los talleres que ustedes hagan estas lecturas del sector de una manera colectiva, que cada uno aporte su subjetividad para poder definir el sector. Esta imagen es de un grupo RCR que, bueno, ellos tuvieron que intervenir en este parque con 3 piezas, una de ellas es este pabellón de baños. Fíjense la atmósfera que nos transmite esa imagen. Si pueden, hay un videito también muy lindo, después se los voy a subir a Lucabin, donde ellos cuentan un poquito cómo es ese paisaje, el valor de los reflejos, el valor del verde, los sonidos,
la verticalidad, ¿no? Y las interpretaciones. En esas interpretaciones ellos ahí están poniendo su subjetividad, tratando de capturar lo que les interesa de ese entorno y poner en valor, es decir, están leyendo el contexto. Y en ese leyendo el contexto también ellos están poniendo ideas para pensar lo que puede haber, no solamente lo que hay, sino que lo que puede haber, esta mirada situada. Y bueno, y allí aparecen estas líneas sutiles, de cómo esta pieza se puede llegar a aproximar a la orilla, cómo puede llegar a aparecer entre las líneas verticales de los árboles, cómo se puede ir recorriendo esa pieza y qué tipo de espacios puede ir generando. Y así es que la propuesta de ellos, este pabellón de baños, ellos contraponen a la idea de verticalidad presente en el sector, esta verticalidad dada por los árboles. Ellos dicen, no, ese lugar ya no necesitaba más verticalidad. Entonces contraponen con una pieza horizontal que arma un zócalo, que arma, fíjense cómo esta pieza horizontal tiene determinadas cualidades, porque también eligen una determinada materialidad que duplique este valor de reflejo que tiene ya esa atmósfera. Entonces eligen un determinado material para el piso, determinados materiales para las pieles. También eligen que esto aparezca a determinado ritmo, los llenos y los vacíos, que también tienen que ver con un diálogo con el ritmo en que aparecen los árboles. También enmarcan el paisaje generando esos espacios de transición. Bueno, esto tiene que ver en cómo se lee un contexto y cómo se puede proponer sobre un contexto. Es una pieza muy, muy pequeña, muy simple, y sin embargo creo que es muy rica en todo lo que aporta y todo lo que nos permite realizar en la lectura. Hasta acá más o menos se va entendiendo lo que voy diciendo. Bien, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, si les muestro esta imagen, ¿qué es lo que es? ¿Qué creen que es este trazo? Parece una firma. Una firma, una rúbrica, bien. ¿Y ahí será la rúbrica de nuevo? No. una montaña. Una montaña. ¿Qué más? Como una ola. Una ola. Mira vos las distintas cosas que están viendo ustedes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es una ola ahora? Una Parece una frutilla. sandía. Una frutilla. Una sandía, sí. Bueno, fíjense, esto es para decirles que el contexto es dinámico y se modifica al tener más datos. Se modifica con la proximidad, con la vivencia. Es decir, a medida que tengo más datos, el contexto es otro. Para construir cualquier cosa tenemos un contexto. Fíjense, ahora tenemos el contexto de la pandemia, que esperamos que termine pronto, pero tenemos el contexto de la enseñanza virtual, de la enseñanza y el aprendizaje virtual. Tenemos el contexto, cada uno tiene su contexto personal, histórico, vivimos en un contexto geográfico, físico. Es decir, el contexto es como un medio que rodea las cosas, lo incluye, lo define, y pone en relación las cosas. Hasta ahora, ustedes dicen qué es eso y ahora les muestro algo más. ¿Qué será ahora? Pues una flor. Parece una flor. Otros me dijo en algún momento una estrella, otros me dijeron... ¿Qué más? La cresta de un gallo, profe. Ahora sí, la cresta de un gallo, claramente. Bueno, capaz que conocía quien contestó la cresta de un gallo, conocía este videito, que me quiero acordar de István Banjai, creo que se llama, voy a ver si lo tengo anotado acá, István Banjai, que es el autor de este video que se llama Zoom. Y bueno, y él nos pone, nos interpela de alguna manera a ver qué es lo que vemos. Y vemos de acuerdo al contexto. Si yo fragmento, si yo recorto y muestro una parte de lo que quiero mostrar, y es como cuando descontextualizan las noticias. Y bueno, voy a mostrar lo que quiero mostrar. Ahora, si yo sigo mostrando, a lo mejor no es un gallo, son los niños que miran al gallo. Y si yo sigo mostrando, tampoco son los niños que miran al gallo, sino es la niña jugando en esa granja que está jugando con esos niños que son figuritas y elementos. Y tampoco, porque acá hay una mano, es decir, esto es una revista, la tapa de una revista, y así sucesivamente, donde se va ampliando esa posibilidad de dinámica del contexto. Quiere decir que depende del recorte, depende del grado de aproximación, depende de la proximidad. Hay otro video muy lindo que se llama Power of Ten, del grupo de los IMSS, que lo hicieron como en los años 60, pero sin la tecnología que tenemos ahora, que ellos se aproximan y se alejan a una pareja que está tomando una merienda en el pasto, por ejemplo, y se aproximan
a 10 metros, 100 metros, se alejan 10 metros, 100 metros, 1000 metros y así sucesivamente, y luego se acercan nuevamente, se alejan tanto que parece ser que esa pareja ya es un punto, y luego se aproximan tanto hasta entrar como en la piel y ver lo que ocurre dentro, digamos, de esos cuerpos. Entonces, el contexto va a modificarse en función de los datos que tengamos, y también lo que nosotros, siempre por eso tenemos que seleccionar, porque el contexto nos da miles de posibilidades, pero nosotros tenemos que seleccionar, diferenciar, tomar decisiones. A veces hacemos como una especie de una producción del contexto que es reductiva, en el sentido que tenemos muchas cosas, pero tenemos que ir seleccionando, tenemos que ir eligiendo, porque hay cosas precisas, hay imprecisas, hay cosas que pongo en valor, y eso tiene que ver con qué pongo en valor, tiene que ver con también nuestra subjetividad. Y también decimos que el contexto es una condición que puede evocarse. Llegamos a esta imagen y decimos, acá en un texto muy lindo que tiene Bernard Tschumi, que es un poco más complejo, el texto se lo vamos a subir a Loncabín para el que quiera leerlo. Este autor, que es autor de, entre otras cosas, del Parc de la Villette en París, él nos habla de distintas relaciones que puede tener el concepto con el contexto. Y él nos dice que hay como distintas estrategias, y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es encontrar estrategias para leer ese contexto y tratar de llevar esas estrategias luego, o los elementos que hayamos elegido del contexto, para poderlos incorporar como material de los procesos prefigurativos. Él nos dice, una alternativa sería la indiferencia, es decir, una idea y su situación se van a ignorar, se ignoran, se produce entre ellas, casi les diría, una especie de collage accidental, es decir, coexisten, pero no interactúan. Bueno, esa primera estrategia de indiferencia no nos interesa. No la vamos a utilizar en esta, sí podemos usarla cuando nosotros leamos obras y podemos hacer una lectura de qué sucede con una obra y su contexto, o el concepto y el contexto, y podemos hacer una lectura de que allí hubo indiferencia. Nosotros no la vamos a trabajar, pero sí podemos trabajar la reciprocidad, y tiene que ver que cuando el contexto y el concepto actúan muy cercanamente, se complementan, no hay fractura entre ellos, hay como una especie de mezcla en una entidad continua. Y esto no significa mímesis necesariamente, ni significa imitar lo que hay, sino vincularse por diálogo. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y después otra estrategia que, bueno, esta la utilizan muchos autores, muchos arquitectos, pero bueno, hay que tener un gran manejo de tanto de los conceptos como de los contextos, porque las hacen chocar estratégicamente. Y nos dice Tschumi, luego una tiene que sobrevivir en esa batalla, y bueno, se van a ir vinculando desde la negociación, qué del contexto, qué del concepto. Nosotros vamos a trabajar un poquito con ambas, haciendo más bien la reciprocidad, pero entendiendo esto, que los conceptos y los contextos se vinculan, se relacionan, pueden confrontar y pueden llegar a un diálogo, y en ese diálogo va a haber, a lo mejor puede haber mímesis, similitudes, puede haber subordinación de uno sobre el otro, puede haber una autonomía, puede haber transgresiones. Nosotros, tomando esta pregunta que nos hace Tschumi, si podemos conceptualizar el contexto o contextualizar el concepto, bueno, vamos a decir que podemos trabajar con ambas. Tschumi nos dice que conceptualizar el contexto significa transformar, yo lo quiero leer a esto para que quede preciso con sus palabras, significa transformar las idiosincrasias y restricciones particulares de un contexto en las fuerzas que empujan el desarrollo de una idea arquitectónica concepto. Es decir, fíjense que se produce una transformación de todo lo que tiene el contexto en pos de la idea o concepto. Y si vemos al revés, contextualizar el concepto va a significar adaptarlo a las circunstancias de un sitio o una situación política particular. Contextualizar el contexto es adaptarlo a las circunstancias de un sitio o situación política particular. Bueno, nosotros vamos a hacer un poquito de las dos. Vamos a conceptualizar el contexto y vamos a utilizar algunas estrategias. Para conceptualizar el contexto vamos a ir a visitarlo, el que pueda.
Con las arquitecturas uno ve que la semana que viene van a estar yendo a los sitios de arquitectura, van a ir a confrontar sus maquetas con los propios sitios de arquitectura, así que van a poder dar una vuelta por todo ese contexto de ciudad universitaria donde ustedes se sitúan. Los que no estén en Córdoba van a tener un banco de datos, es decir, van a tener fotografías, posiblemente algunos de los adscriptos también pueda subir algún videíto de todo lo que es este sector, y alguno de sus propios compañeros puede ir y filmar y subir imágenes para alimentar ese banco de datos sobre el contexto. Y lo que vamos a hacer es conceptualizar eso. Con todo ese banco de datos van a ustedes seleccionar, van a ustedes ver, digamos, encontrar cuáles son los elementos que les parecen importantes, las recurrencias, las similitudes, etcétera, y vamos a ir volcando eso en conceptos. Y esos conceptos los vamos a volcar a un collage o los vamos a volcar a una maqueta conceptual en función a lo que cada taller decida hacer a partir de la guía. Y luego vamos a contextualizar el concepto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes tienen una maquetita que hoy han tenido una entrega que tiene que ver con una estructura de orden, donde había conceptos. Había vibración, había oblicuidades. Hoy he visto muchísimas cosas en esas maquetas conceptuales que venían, esas maquetas, perdón, de estructuras de orden que vienen trayendo los conceptos digamos, de la traducción de esta cuestión fenomenológica de la escucha de los sonidos, y se tradujeron primero en grafías, y luego se geometrizaron, y se generaron tramas, y luego se espacializaron. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es contextualizar ese concepto, es decir, vamos a llevarle esas maquetas luego, en este itinerario 3, rastros, rasgos, huellas del contexto, que tendrán que ver con colores, con materialidades, que tendrán que ver con sintaxis, con cuestiones que encontremos en el contexto y que ya van a estar reconocidas y que ya van a estar aceptadas, y vamos a tratar de teñir ese suelo habitable que se va a transformar en una espacialidad habitable con interiores, con espacios intermedios, etcétera, con elementos de contexto. Bueno, hasta acá a lo mejor van entendiendo una parte, otra parte no, pero ya lo van a ir viendo en la práctica. ¿Qué dicen? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Un poco. Un poco, bueno, ya vamos a ir avanzando. Traje algunos ejemplitos que tienen que ver con el tema del diálogo, el diálogo que tanto interesa, ¿no es cierto?, entre concepto y contexto. ¿Y por qué acá traigo Frida Escobedo? Porque fue lo que vimos al principio. Ella nos hablaba, acuérdense del Proum, estas ideas iniciales que ella trabajó, y había conceptos que ella quería materializar, esta idea de estos conceptos de la arquitectura mexicana como conjunto de superposiciones, pero era en un contexto distinto a su país, lo tenía que hacer en Londres, entonces de pronto orientó su objeto con la orientación del meridiano Greenwich, luego trabajó determinadas aperturas para ver determinados sectores del parque donde se ubicó. Por otro lado, también trabajó la idea de filtros, esta idea de que estas capas no fueran solamente las capas de su cultura, sino también las capas del lugar, que apareciera lo que estaba afuera en el adentro, y para eso trabajó también con una superposición de vivencias, de experiencias, de posibles percepciones que iba a poder generar el lugar. Allí nosotros encontramos diálogo. También encontramos diálogo en esta obra del arquitecto Elge, un arquitecto de la escuela paraguaya. Ellos trabajan mucho con el ladrillo, con la tierra cocida, los primeros elementos, la tierra, el aire, este filtro gestado a partir de este elemento modular que es el ladrillo, pero trabajado a partir de una estructura de orden, trabajando el valor del vacío y el valor del lleno, es decir, el aire como vacío, y el lleno como este módulo que surge de la tierra cocida, del rojo de la tierra que tienen los paraguayos. Hay también una idea de diálogo desde la materialidad. Acá en este otro caso, fíjense que es una de las primeras imágenes que les dije, después lo vamos a ver mejor. En el caso de Eduardo Arroyo y este estadio que le toca hacer en un sector donde hay muchos bosques y donde lo que le interesa a Arroyo es trasladar
un poco esta atmósfera de vibración que tiene el bosque, y entonces hace una lectura, fíjense acá, a partir de programas gráficos, pero también podría haberlo hecho de manera análoga. Y entonces, ¿pero qué busca? Busca la localización de las áreas de luz y de sombra. Acá no está dibujando el árbol, está buscando las luces y las sombras. Luego empieza a generar esa estructura de orden de las luces y sombras, empieza a identificar cuáles son las líneas de luz, cuáles son las líneas de sombra, cómo se superponen, cuáles están atrás, cuáles están adelante, las regulariza, las codifica cuando las identifica, y luego las traduce a una materialidad que podría haber sido esta u otra, decide hacerlas en aluminio, porque el aluminio duplica, refleja, genera otro tipo también de percepción. Entonces, bueno, fíjense que la atmósfera que consiguen los interiores de esos espacios de este estadio en Baracaldo es una atmósfera muy vibrante, una atmósfera que nos recuerda las atmósferas posibles que se generan en los espacios donde hay un bosque. Entonces, fíjense que el diálogo no es una mímesis, no es un traslado idéntico de lo que hay, sino tomo elementos, los transformo, hago un proceso de lectura, tomo decisiones con operaciones morfológicas para poder llevar a esta espacialidad esa atmósfera del bosque, por ejemplo. Entonces, no se traslada a lo figurativo, eso quiero decirles. Bueno, en este otro caso, en este caso que es otra estrategia, el arquitecto Bechstein, arquitecto en Estados Unidos, pero que es arquitecto argentino, que tiene algunas obras aquí, este arquitecto hace una lectura de la cantidad de poros y de perforaciones que tienen los edificios que están cerca, al frente, al lado, de estos edificios de vivienda. Fíjense que aparecen ahí identificados y trata de hacer un diálogo con ellos a través de estas ranuras que aparecen dando el nombre al edificio, que es un Instituto de Rehabilitación Motora, y a su vez esas ranuras filtran la luz, filtran el aire, y están dialogando con lo que tienen al frente. Y por otro lado, también hay otro diálogo, este es el edificio del que estamos hablando, fíjense que este es el frente, estos son los edificios que están al frente, y miren que también hay un diálogo con el skyline, esta línea que separa la masa construida del cielo, del aire, es decir, el recorte donde termina lo construido, y ese skyline, el perfil lo va a invertir y lo va a utilizar como herramienta, como recurso en su trabajo de la placa, esta placa que le da también una escala institucional al edificio. Bueno, vuelven a aparecer en las luces y las sombras, esta idea de ranura, fíjense cómo la ranura empieza a partir de las distintas posiciones del sol a duplicarse, multiplicarse, esta línea de poro, de punto, también en los interiores. Está otro retablo, este edificio, el Auditorio de León, por estos arquitectos Mancillo y Tuñón, donde aparece también una reinterpretación de lo que aparece en el lugar, esta plaza donde hay edificios macizos, y donde esos edificios macizos están también trabajados a partir de estos huecos de distintos tamaños, y que ellos ordenan en un nuevo lenguaje con una estructura de orden que dialoga, que juega con un diálogo con lo que tiene cerca. Fíjense que también hay un trabajo de relación de tamaños, los huecos grandes, los huecos pequeños. Y por otro lado, esta cosa del abocinado, esta abertura que, digamos, se achica o se agranda como una bocina, tiene que ver con algunos abocinados que parecen que están próximos. Creo que hay un edificio como acá al frente que no se ve en esta imagen, y que ellos utilizan ese recurso para armar este retablo donde cada una de estas perforaciones se encuentra en una posición, en una estructura de orden, pero que abre, digamos, puede interpretarse como una pieza abocinada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ya no está simétrica en el centro, sino que se va corriendo y va generando algo más dinámico. Eso, por otro lado, lo podemos ver en lo que pasa en el interior. Fíjense que en el interior aparecen también estos poros, estas intermitencias en esta rampa que está atrás de este retablo en la interioridad. Otras interpretaciones, en el caso del Museo de Herzog y Murón, también una interpretación de este gradiente de luces y sombras, y ellos trabajan esta posibilidad de intermitencia que dan los árboles a partir de pensar una materialidad
con distintas granulometrías, con distintos poros que permiten que en los espacios, no los espacios de exposición, sino los otros espacios que tiene el museo de circulación, espacios comunes, etcétera, podemos tener distintos gradientes de luz que de alguna manera nos vinculen con la exterioridad donde está situado el museo. Bien, es decir, nosotros sabemos que la ciudad que va a circundar en los espacios y su alrededor va a tener marcas, va a tener preexistencias. Esas preexistencias son materiales, culturales, abstractas. Es necesario que las podamos descubrir, que las podamos reinterpretar desde nuestra mirada, desde la morfología, que las podamos transformar, podemos encontrar conceptos. Y eso lo hagamos a partir de recortes de la realidad. Por eso decimos imágenes gráficas, que ustedes dibujen cuando van a los sectores, imágenes fotográficas. ¿Y por qué decimos que son importantes dibujos, imágenes? Porque son fracciones temporales, espaciales de algo que les llamó la atención, algo que les pareció importante, algo que constituyó una marca, que la subjetividad de ustedes la pudo leer, y va a tener que ver con hay que leer mucho el contexto, no nos podemos quedar con lo primero que encontremos. Por eso siempre insisto en las recurrencias, que se ve varias veces en el lugar, que se ve como algo totalmente distinto a otros lugares, qué hace que ese lugar sea distinto a otros, cómo es el carácter de ese lugar, qué es lo singular y qué es lo recurrente. Eso nos va a ayudar a encontrar el carácter del lugar. Y también pensar en que lo que encontremos nos va a dar pistas para nuevas posibilidades. Siempre pensemos que toda intervención va a resignificar lo que había. Entonces piensen en cualquier edificio que conozcan, no sé, el del Bicentenario, el Parque de las Tejas, etcétera, o espacios que conozcan. Si los conocieron antes y los conocen después, se lo resignificó ese espacio. Empezó a ser un lugar apropiado de otra manera. ¿Por qué? Porque hubo intervención de un proyecto. Bueno, entonces el contexto hay que pensarlo así. Este contexto tiene determinados elementos. Yo voy a seleccionar algunos y voy a poner en valor algunos. ¿Por qué? Porque esos que yo voy a poner en valor los voy a traer a mi proyecto para trabajar en el proyecto con esos elementos y para poder cambiarlo y para poder transformarlo a ese contexto. Bueno, acá son muy poquitas placas, en Ciudad Universitaria, sé que ustedes están trabajando con el sector deportivo, tienen 4 sitios de intervención, y bueno, algunas imágenes que uno puede ir teniendo de la zona, que ponen en valor texturas, ponen en valor luces y sombras, posibilidades de filtros, estructuras orgánicas, más naturales, que no solamente la vemos en los árboles, sino la vemos también en los trazados. Y también estructuras más artificiales, la arquitectura presente, de los pabellones, de la arquitectura presente en el lugar. Bien, cuando decimos que queremos entender el paisaje urbano, lo queremos hacer como un percepto, tiene que ver con entenderlo como un sistema de signos. Y esto tiene que ver con los significados. Y por eso decimos que cualquier signo es algo que es un objeto, un fenómeno hecho que por alguna relación natural o convencional representa o evoca otro. Recién hace un ratito me dijeron, eso parece una firma, una rúbrica. Bueno, eso es un signo, representa otra cosa. Otro dijo, ese dibujo podría ser una montaña. Bueno, algo representa otra cosa. Esa imagen que ustedes crean, ese fragmento que ustedes capturan, está evocando algo, está representando algo. Es un percepto. Y este es un sistema, como un percepto o un sistema de signos. Y decimos, insistiendo esto, que la mirada va a cambiar según la escala de observación, la distancia y el tiempo de vivencia. Si estamos en un lugar a la mañana, no es lo mismo que la tarde, la calidad de luz cambia. Si estamos en grupos, es distinto que si estamos solos, es decir, también cambia la vivencia, cambia. Es decir, importa no solamente el físico, el soporte físico que nos presenta el espacio, sino también el vivencial. Por eso les proponemos, perdón, no sé si están, no están puestas acá, distintas miradas de escalas de aproximación. Primero una mirada aérea, una mirada donde lo podemos hacer desde Google Maps, la podemos hacer desde un dron, la podemos hacer, es una mirada con un observador externo, donde vamos a distinguir líneas fundamentales, vamos a distinguir concentraciones, granos, sabemos que el sector de ustedes está en este cuadrante,
sureste de la ciudad. Sabemos que es un área donde hay mucho verde, donde hay mucho espacio, donde no hay concentraciones grandes, es decir, acá prima el espacio vacío por sobre el lleno, porque ustedes están trabajando justamente en este sector que está marcado en naranja, donde hay intervenciones que tienen que ver con lo deportivo. Estamos próximos a Ciudad Universitaria, estamos próximos al Parque Sarmiento. Es un sector de la ciudad que fue creciendo en distintos momentos. A partir de la creación del Parque Sarmiento, pensemos que acá hay barrancas, o sea, la ciudad antes estaba limitada por el río, por las barrancas, y bueno, de pronto aparece el Parque Sarmiento allá por fines del siglo XIX. Y bueno, y se crean estos espacios verdes con un nuevo trazado. Cuando hablamos de trazado, hablamos de estas líneas, ejes, que en algún punto nosotros podemos reconocer, ¿no es cierto?, la cuadrícula, pero este trazado acá cambió porque ya hay una nueva intervención, el Parque Sarmiento, el zoológico, las diagonales que vienen también en el siglo XIX a causa de que en Francia se planteaban determinadas condiciones en el urbanismo, que aparecieron las diagonales, y estas diagonales modificaron la ciudad. Eso lo van a ver bien en historia, y cambia el trazado de la ciudad, y en este sector aparecen nuevas fuerzas, aparece la ciudad universitaria en un determinado momento. Si bien se pensó a principios del siglo, recién aparece por los 50, 1950, aparece ciudad universitaria. Antes esto era un campo agrícola, era una escuela que después se trasladó a Belleville o algo así, no me acuerdo exactamente, pero es una especie de campo agrícola ganadero, que es como si le dijera que pertenecería a la facultad de agronomía, pero no era la facultad de agronomía, todavía no estaba creado. La universidad existía, pero no existía el campus universitario. Bien, entonces en esta mirada aérea vamos a poder ver eso, las trazas, el trazado, las líneas, digamos, que ocupan las calles, las plazas, los vacíos, también los llenos, es decir, las manzanas, y cómo son esas manzanas, más compactas, menos compactas. También vamos a identificar densidades, vamos a identificar manchas. Fíjense acá, la densidad que tiene este sector y la densidad que tiene este, hay mucho más vacío sobre lleno, y a medida que nos podemos ir aproximando en cada parte que nosotros hagamos foco, vamos a ir haciendo una lectura, como les decía recién, como desde el zoom, ¿no? Desde este video, que si yo veo la cresta del gallo, o me aproximo más o me alejo más, y que voy viendo. Y también texturas, rugosidades, porque la ciudad, nosotros vemos el trazado en 2 dimensiones, pero ya cuando vemos el tejido estamos hablando de las 3 dimensiones, estamos hablando del valor en 3 dimensiones, que puede ser absolutamente distinto que el de 2 dimensiones, porque Nuevo Córdoba es mucho más alto que el barrio Rogelio Martínez, aunque desde arriba lo podamos ver, es similar. Sin embargo, tiene una densidad muy diferente, porque el tejido cambió, la altura es otra, la altura cambia también por normativas, etc. También sabemos que este trazado urbano se modifica de acuerdo a la topografía, se modifica de acuerdo a condiciones naturales de la topografía, a intervenciones, bueno, como en este caso, intervenciones urbanas, como pueden ser las diagonales conectadas por las rotondas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, otra mirada, que es la mirada más panorámica, es decir, cuando yo me paro en un punto y puedo tener una visualización muy amplia como que capturo, o puedo tener una secuencia fotográfica y armar una panorámica, o puedo tener desde un punto estratégico, tener una captación de un campo visual muy amplio. Bueno, ahí tenemos una panorámica. Y fíjense qué pasa, Ciudad Universitaria mirando a Nueva Córdoba. Y mirando a Nueva Córdoba tengo una skyline, tengo una densidad, tengo una masa, tengo un frente que casi que no puedo atravesar. Y si miro para el otro lado, miro esto, ¿no es cierto? Otra estructura, una estructura más blanda, una estructura abierta, que puede llegar a parecer el edificio, la casa, ya en los barrios, el objeto arquitectónico, pero siempre acompañado del verde, siempre también separado, ya no pegado en las medianeras, no juxtapuesto, sino más aislado. Bueno, ahí esto es lo que nos permite también esta mirada panorámica, reconocer los perfiles que yo podría estar dibujando aquí arriba, las recurrencias, los volúmenes, los contrastes, situaciones de contraste, situaciones de lo duro, situaciones de lo blando, de lo alto, de lo horizontal. Tenemos otra mirada cuando caminamos tenemos el observador en movimiento, y ahí capturamos enmarques especiales,
nos perdemos en el lugar y podemos ver dónde se abre el espacio, dónde se cierra, dónde se estrecha, si hay intersticios o si hay aperturas. Bueno, esto es el trabajo de ustedes, empezar a hacer pequeños croquisitos, empezar a reconocer esas situaciones de cada uno de estos espacios, ¿no es cierto? Donde fíjense acá se puede armar un canal a partir de, un canal de recorrido a partir de líneas verticales, o en este caso la horizontalidad dada por el paisaje, los elementos verticales naturales, pero también el elemento vertical artificial que vemos por atrás de. Bueno, esto podemos encontrar también en el suelo, fíjense, cantidades de líneas paralelas que conforman este espacio habitable que se puede circular de distintas maneras, pero que también empieza a aparecer una estructura de orden, paralela a bordes, filtros más presentes o menos presentes, cierres, los elementos aislados. Acuérdense que Ciudad Universitaria, las construcciones pabellonales, construcciones de cada uno de los edificios aislados en relación al otro, elementos o en los barrios, el barrio Rafael Martínez que tienen cerca, etcétera, que son casas que no están pegadas a la línea de medianera, esta característica de barrio jardín de alguna manera, situaciones de una mirada más próxima, una mirada corporal, una mirada que digamos, nos acercamos y tocamos el material, nos acercamos y capturamos esa idea de sombra y luz, capturamos cuestiones especiales que sean recurrentes. Creo que aquí en la ciudad universitaria hay mucho de esta vibración de luz y sombra, hay mucho de esta cuestión orgánica, de este tejido complejo que les gusta decir a los profes de historia, que no digamos que ese tejido es orgánico, sino que es complejo porque se adapta a las topografías, porque toma, tiene transiciones, porque tiene tramas superpuestas, etcétera. Y bueno, cómo juega, fíjense, lo artificial con lo natural, ¿no? Y bueno, y después una mirada imaginativa, que ya han practicado, ya han hecho miradas imaginativas desde los ritmos hasta acá, venimos trabajando con imaginación. La imaginación implica un proceso de intuición, un proceso creativo, una posibilidad de evocar lo que se percibió, pero de transformarlo, de crear nuevas imágenes, pero que eso que creemos tenga diálogo con lo existente. Fíjense cómo a partir de una fotografía de fibra fondo, de una ramificación, se puede generar una estructura de orden a partir de operaciones morfológicas, trabajando desde el collage, trabajando desde las estructuras de orden, que ya hemos empezado a hacerlo. Acá en una foto de fragmentos de unas ferias que pueden encontrar ustedes los fines de semana, antes estaban todos los sábados, cercanas en la zona, en Ciudad Universitaria. Bueno, cómo uno podría encontrar la recurrencia de los colores, la recurrencia de posibles formas, podría operar pensando que esto podría llegar a ser un filtro. Si yo empiezo a dibujar las líneas, y podría pensar que eso podría llegar a ser la interpretación de un filtro de mi prefiguración morfológica. Es decir, hay múltiples como caminos posibles, pero lo interesante es evocar marcas, evocar cuestiones que nos pregnan en nuestro cuerpo, en nuestra vivencia o en nuestras lecturas que hacemos a través de las imágenes. Y como nos dice Sumter, es importante que hagamos dibujos y que esos dibujos van a encerrar claves y que tienen éxitos y errores en ese proceso de acercamiento, pero siempre nos dice Sumter que hay información valiosa entre líneas y por eso hay que repasarlos y observarlos, y que eso puede llegar a generar una experiencia reveladora. Acá vemos como en un collage fotográfico estos chicos de otro año, de otro barrio, esto de Valle del Cerro, cómo potenciaron el valor de la línea, el valor de la sombra en este caso, pero la línea sombra y la línea de los filtros que encontraron en el lugar y fueron armando sintaxis. Fíjense cómo en este collage hay una continuidad. Entonces aparece la línea, pero no está la línea de cualquier manera, la fueron vinculando sintácticamente y armaron desde la fotografía de la línea en sombra con la fotografía de la línea orgánica y la fotografía de la línea geométrica, ¿no? Bueno, distintas posibilidades cuando pensamos en el collage. Y la otra alternativa podría ser la maqueta conceptual. Cuando hablamos de una maqueta conceptual estamos hablando de que la maqueta conceptual va a traducir conceptos, va a traducir ideas.
y va a traducir algo del carácter de ese barrio. Entonces traje estos ejemplos porque en algún momento hicimos una interpretación de una calle hace muchos años y le hicimos hacer a los alumnos maquetas conceptuales, y creo que todas estas maquetas conceptuales, que eran muy distintas, tenían muy claro lo que querían contar. No tienen escala, nosotros les vamos a dar un tamaño para que los podamos mostrar, que no tengan más de 20 por 20 o 15 por 15, cada taller les irá a decir, o 20 por 20, pienso que es una medida que puede o salirse de ese 20 por 20 de acuerdo a la forma, no es que la tengan que encasillar en un cubo. Y también va a ser mono o bimaterial, y no queremos que tenga muchos materiales porque también del material vamos a sacar cualidades. Entonces, en este caso, fíjense, el diálogo entre lo orgánico y lo geométrico, el diálogo entre lo opaco y lo transparente, lo blando y lo duro, o en este otro caso, la colisión, lo punzante, lo frágil, lo etéreo, lo multidireccional, en este otro caso lo profundo, lo ondulante, las perforaciones, los gradientes de perforación, en este otro caso los reflejos, la densidad, que uno puede hacer una maqueta conceptual diciendo muchas cosas a partir de dos materiales, pero luego esas palabras, como en los ritmos, que parecían palabras claves, son las que luego van a orientar nuestras búsquedas para armar la tridimensionalidad. Bueno, creo que esto es cómo llevarnos, ¿cierto? Después uno podría imaginar cómo estas lecturas de ritmos que podrían aparecer en la lectura de los sectores, u otras lecturas de vacíos, de llenos, etcétera, se podrían ir llevando a los espacios arquitectónicos, imaginando cómo se pueden llevar los espacios arquitectónicos. Acá una lectura de poros que podríamos encontrar en alguna historia sobre Alberdi, que aparece Alberdi mucho el valor del plano ciego con el hueco, y entonces cómo podríamos reinterpretar ese plano ciego con el hueco y poder llegar a trabajar límites o suelos o nuevas estructuras de orden a partir de operaciones morfológicas. Y bueno, por ahora eso nada más, porque no les quería invadir con demasiados elementos de operatorias para que estén como más libres, y pensando en la materialidad y el carácter de estos sectores urbanos que son muy ricos, que contraponen lo alto y lo bajo, lo horizontal y lo vertical, la masa y lo filar, pensando en este sector de ciudad que mira Nueva Córdoba, pero que mira Ciudad Universitaria, pero que está en un contexto blando. Y bueno, esto que nos dice Montaner en cuanto a los lugares, que ya no son como recipientes existenciales permanentes, nos dice, sino que son focos de acontecimientos, concentraciones de dinamicidad, caudales de flujo de circulación, escenarios de hechos efímeros, cruces de caminos, momentos energéticos. Y nosotros lo que vamos a hacer es plantear un lugar, como un cruce de dinamicidad, como un espacio para recorrer en el parque, como un espacio que de alguna manera genera experiencias en quienes se acercan a ese lugar para apropiarlo, y que va a estar teñido de ese contexto. Pero va a surgir de las propias estructuras de orden que ustedes ya vienen trabajando, que se van a tridimensionalizar con más potencia. Bueno, nada más, esta es la webgrafía y esta es la bibliografía, como siempre lo que está puesto en la página y lo que usamos en el cuadernillo. Y bueno, acá están las direcciones de los videos, y lo que por ahí esté pendiente se los vamos a ir subiendo en el Uncabin. Nada más, no sé si hay alguna pregunta.